en Trujillo. Presten mucha atención en ese libro, Masacre, escrito por Charlie Becerra, trujillano, escritor, porque a través de este libro, ahí está, muy bien, Masacre, y la portada, ya desde la portada te impresiona, ¿no? Ahí está, Masacre, Charlie Becerra. Porque a través de este libro hay una historia muy compleja que sucedió en el año 2017, un asesinato, como muchos que suceden en el país, como muchos que suceden en la región de la Libertad por inseguridad ciudadana, pero específicamente en este caso, más detalles, no vamos a abordar más sobre este importante libro, que por cierto se estrena este 8 de febrero, la presentación de este libro que nuestra compañera va a hacer énfasis, ¿no? La señorita Susan Calderón van a presentar este libro y otro periodista más habla, ¿no?, de lo crítico que atraviesa la ciudad de Trujillo, la región de la Libertad, en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. Nos acompaña, sin más preámbulo, el artífice de este importante libro, Charlie Becerra. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a TV Noticias. Hola, gracias por la invitación. Correcto. Bueno, coméntame, por favor, de qué caso se trata específicamente y qué es lo que encontrará la ciudadanía para poder leer. Claro, Masacre es digamos, una crónica novelada de como bien has dicho, un crimen que ocurrió en el 2017, la madrugada del 30 de abril de 2017, en el centro poblado de San Roberto, en Chao, en Virú. Ocurrió que durante esta noche, 3 hombres, entre ellos un menor de edad en ese momento, ingresa al hogar de la familia Sánchez, la casa donde vivían 4 ancianos de una misma familia, y estos tipos entran con la intención de robar el dinero que creían que estaba dentro de la casa, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que no encuentran el dinero, montan en cólera y desatan una masacre. Lo que ellos hacen es asesinar a todos los integrantes a golpe de machete. Entonces, a mí me llamó mucho la atención este caso, no solo por el nivel de crueldad con el que había sido perpetrado, sino porque entrañaba en sí una gran pregunta, ¿no? Digamos, si unos ladrones entran a robar una casa y no encuentran nada, probablemente lo que más les interese a ellos sea salir huyendo y que no los atrapen, ¿no? Exactamente. Pero la gran pregunta de este libro es qué ocurre en la mente de estos tipos que, lejos de huir y salir, digamos, si bien es cierto, no con un botín tan grande, por lo menos libres y que no los atrapen, ellos se quedan a perpetrar asesinatos de una forma absolutamente cruenta, ¿no? Y en esta noche también lo que ocurre es que ellos ultrajan a la única anciana que vivía en la casa, ¿no? Entonces, como te dije, me llamó mucho la atención la actitud de estas personas, y la gran pregunta es ¿qué pasa en la cabeza de estos tipos para desatar la masacre que desatan en esta noche, ¿no? Sí, y justamente la dedicatoria de este libro, lo voy a leer textualmente, amigos televidentes. Antes que una dedicatoria, este libro amerita una disculpa, pero no hay quien merezca darla, tampoco quien quiera recibirla. Solo puedo decir esto, hubiera preferido no escribirla. ¿Por qué? Bueno, como te comentaba antes de entrar en cámara, intenté escapar de esta historia. Ocurrió que 2 semanas después de que ocurre el crimen, yo me encuentro con una amiga que resulta ser familiar directo de las víctimas. Entonces ella me contó muchas cosas desde dentro de la familia, ¿no? Lo que había ocurrido, lo que había significado. Pero lo dejé ahí porque dije, bueno, esto es como muy macabro, ¿no? Puedo escribir otras cosas, esto quisiera no tocarlo ahora al menos. Y luego pasó que unos cuantos meses después me encontré con un amigo periodista y me dijo, y yo le comenté, ¿no? O sea, le dije, mira, hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención, que ocurrió en Virú, no sé cuánto, y él también es investigador policial, ¿no? Y me dijo, oye Charlie, ¿sabes? Yo tengo los testimonios en audio de los asesinos. Y me dijo, y te los paso. Y de hecho me pasó varias horas de audio con estos tipos contando el minuto a minuto del crimen, ¿no? Entonces eso nuevamente me llamó la atención y yo sentí que era como un empujón más para escribir esta historia, ¿no?
Pero aún así lo mantuve en reserva, seguí trabajando en otras cosas y luego ya, digamos, a inicios del 2023 me encontré con un amigo abogado que había trabajado mucho tiempo en Virú. Y en una de esas reuniones que teníamos, se me ocurrió comentarle, ¿no? Oye, hay un caso en Virú que a mí me llamó mucho la atención, tal cual como hice con mi amigo periodista. Y él me dijo, Charlie, yo me acuerdo mucho de ese caso porque yo tengo la carpeta fiscal completa de ese caso. O sea, digamos. Entonces, en ese momento me di cuenta de que si yo no escribía este libro, si no plasmaba la historia iba a seguir persiguiéndome, ¿no? Y probablemente meses después me iba a encontrar con alguien que justo esa noche estaba pasando por ahí, que me quería contar. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, es como muchos escritores dicen que las historias te persiguen para que las escribas, ¿no? Dos consultas. La primera, ¿qué sensaciones te genera al escribir este caso específicamente? Porque es cruel, ¿no? Sí. Que ocurrió en la madrugada del 30 de abril del 2017. Y la segunda, quizás se has podido contactar con los familiares de este asesinato de los dos ancianos. Sí, obviamente los familiares tienen mucha reserva al momento de hablar de esto, ¿no? O sea, porque es un recuerdo dolorosísimo. De hecho, ninguno de ellos ha podido volver a la casa donde ocurrió esto. Sí, o sea, imagínate, ya pasaron varios años, ¿no? Y luego, ¿qué sensación me da? Mira, escribir una novela es también descubrir lo que ocurre en esa novela. Escribir la novela es descubrir la novela, como digo, ¿no? Aquí hay una gran pregunta. ¿Qué lleva a estos tipos que de hecho no tenían antecedentes policiales? O sea, eran muchachos que se dedicaban básicamente a regar sembríos, a cosechar, llevaban una vida de campo. ¿Qué lleva a estos muchachos a convertirse en los monstruos en los que se convierten esta noche, ¿no? Esa es la gran pregunta de la novela. Yo no sé si se responde, quizá la misma novela, la misma pregunta sea la respuesta, ¿no? Pero al menos eso es lo que me lleva a mí a querer escribirlo. Correcto. Ahora, quisiera que nos des tu opinión porque no está ajeno a lo que ocurre actualmente, ¿no? Lo que ocurrió hace algunas semanas aquí en Trujillo, con el asesinato de estas dos personas ancianas agonizando a plena luz del día, que fue perpetrado por este asesinato por dos delincuentes a mano armada. Entonces, la inseguridad, ¿cuál es su óptica, señor Charlie, frente a lo que viene ocurriendo en Trujillo, y en La Libertad y en todo el país? Sí, bueno, esta es una olla a presión que viene tomando calor hace más de 20 años. O sea, nosotros no hemos llegado donde estamos desde ayer, ¿no? Incurren muchos factores para que esto ocurra, pero lo que sí estamos viendo es que la violencia se convierte en una moneda corriente ya. O sea, la gente aprende no solo, obviamente, a manejar sus negocios con violencia, sino a arreglar los malos entendidos a punta de balazos, ¿no? Ahora, digamos, en una visión macro del asunto, creer que nosotros seguimos lidiando con bandas, casi que con pandillas armadas, es absurdo. O sea, lo que hay ahora ya no es lo que había en el 2007, por ejemplo, ¿no? Que teníamos básicamente, no sé, a los plataneros, a los pulpos también en ese momento, a la jauría, etc. Ahora lo que estamos viendo es una injerencia del crimen organizado internacional. O sea, este tema igual es medio delicado, ¿ya? Y yo no quisiera entrar en detalles, pero sucede que el narcotráfico y la minería que tenemos aquí en el Perú atrae atención de corporaciones del crimen gigantes. Por ejemplo, tú te preguntarás, ¿cómo así el Tren de Aragua tiene esta preponderancia ahora, ¿no? O sea, porque ya todo el mundo sabe que estos tipos se secuestran, tienen controlados territorios. ¿Cómo así una banda crece de un momento a otro tan rápido y en países en los que no es su lugar de origen? Bueno, ellos reciben fondos de organizaciones criminales más grandes todavía, ¿me entiendes? Entonces, para poder operar, sembrar el caos y que estas otras organizaciones criminales más grandes puedan sacar réditos de los países donde se está generando este caos, esta violencia, ¿me entiendes? Por ejemplo, a mí ya casi que me molesta cuando los políticos salen con esta gran idea del estado de emergencia, ¿no? Vamos a crear un estado de emergencia para... O sea, eso es un engaño, muchachos, la verdad. O sea, es una frase que ellos han aprendido que de alguna forma la gente entiende como, esto es algo bueno, esto van a mejorar las cosas. Y en realidad no. O sea,
si el gobierno quisiera hacer algo realmente en pro de la seguridad ciudadana, lo que haría es un trabajo de inteligencia. A ti seguramente te han preguntado mucho sobre el plan Bukele, ¿no? Sí. Y ahorita ya bajó un poco, pero en su momento se hablaba muchísimo del plan Bukele. Lo que la gente no sabe es que el plan Bukele, antes de ser ejecutado, llevaba un año de planeación, de trabajo de inteligencia. Por eso cuando se pone en ejecución, muchísimos líderes criminales son capturados al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, para poder lograr eso, esa sincronía y poder ejecutar un golpe que realmente tenga una... O sea, ahora vemos el país de Bukele, ahora está sumamente pacificado. Pero es porque esto se ha hecho hace mucho tiempo y en silencio, No hay un plan, ¿no? No lo hay, no lo hay. Difícil, ¿no? Difícil trabajar de esta manera para combatir la inseguridad ciudadana. Finalmente, Charly, por favor, indíquenos dónde se va a poder apreciar este libro, la presentación de este documento, que por cierto, como ya lo dije, nuestra compañera da gusto, ¿no? Da gusto de que un talento de nuestra casa televisora, que es Susan Calderón, compañera por cierto en la edición matutina, esté presentando este libro muy importante en Trujillo. Sí, por supuesto, y es un honor, la verdad. Sé que va a ser la primera vez que presento un libro, así que ya... me he comentado, sí. Eso es algo muy bueno. Bueno, el libro se presenta el próximo jueves, que cae 8 de febrero, en el Centro Cultural del Banco de la Nación, que queda en Orbegoso. Correcto. Ahí vamos a estar conversando con Susan y con Omar Aliaga, también, que es un periodista de larga data aquí, que ha tratado temas de inseguridad también. Entonces, vamos a poder hablar de lo que significa este libro y analizar también un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Correcto. Finalmente, 8 de la mañana con 40 minutos. Denos unos par de minutitos, por favor, señor director. Bueno, es tu 10º libro. Sí. ¿Qué proyectos se tiene más adelante? Quizás algunos anuncios. Bueno, sí, ahora lo que viene pronto es que en marzo ya sale el nuevo libro. O sea, sale una nueva novela. Es una novela larga, literaria, que habla sobre el narcotráfico, sobre, digamos, cómo el Perú se convierte en, digamos, la despensa de cocaína del mundo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a quien en su momento fue el brazo confiable del cártel de Medellín en el Perú. Entonces, es una novela que habla de cómo pasamos de traficar carne de paiche, ¿no? en la Amazonía peruana a los primeros cargamentos de pasta de coca en ese momento, ¿no? Correcto, Charly. Buenos éxitos sin duda alguna y que sigas escribiendo. Importante, ¿no? De cómo tú observas a través de la pluma la seguridad ciudadana que no es bien vista en la región de la Libertad y menos en el país. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Correcto. Palabras de Charly Becerra, dando a conocer este libro importante, volvemos a indicar Masacre, que lo van a presentar, ¿no?, ante los medios de comunicación este 8 de febrero. Nos vamos a una pausa comercial rápidamente, amigos televidentes. No se muevan porque venimos con más noticias del norte del país.